Bienvenidos a este curso de conocimiento de sí mismo. Estaremos reflexionando sobre el ego, la personalidad y la esencia. El objetivo de esta conferencia es que nosotros logremos aprender a diferenciar cuándo actúa el ego, cuándo actúa la personalidad, cuándo actúa la esencia, con el objetivo que aprendamos a diferenciar estos tres tipos de actos y logremos activar nuestra conciencia para que empiece a sobrepasar todos los procesos de la personalidad y todos los procesos del ego. Empecemos a hablar un poco sobre este maravilloso tema. Existen tres tipos de actos. Existen los actos del ego, los actos de la personalidad y los actos conscientes. Los actos del ego están íntimamente relacionados con nuestros deseos y también están relacionados con lo que es la recurrencia. Una recurrencia es un error que nosotros hemos venido cometiendo desde existencias anteriores. Por ejemplo, tenemos una recurrencia de terminar en el hospital a causa de un accidente, a causa del alcohol, a causa de una enfermedad, por ejemplo, venérea. Entonces, esto se da porque ya nuestros defectos psicológicos están programados para que nosotros vivamos cada uno de esos actos. Entonces, para que se den estos actos, lo único que se necesita es que la conciencia esté completamente dormida. Una vez la conciencia se duerme, nuestros defectos psicológicos empiezan a manipularlos y nos hacen cometer estos errores. Existen los otros tipos de actos que ya son los actos de los accidentes. Los accidentes también se dan porque la conciencia está dormida. Por lo general se da porque estamos demasiado fascinados con las cosas de la personalidad. Por ejemplo, vamos caminando, mirando el celular, pensando en los problemas que tenemos económicos, algo que pasó en el trabajo, y vamos con la conciencia tan dormida que eso puede llegar a causar un accidente. Se le conoce como accidentes porque no estaban en la línea del destino, pero a causa de nuestra propia inconsciencia terminamos haciendo que se vayan creando nuevas recurrencias. Pero existen otros tipos de actos, que es lo que nos interesa el día de hoy, y son los actos de la conciencia. Los actos de la conciencia nos van a permitir trascender tanto los accidentes como los actos del ego. Para que se puedan dar estos actos de la conciencia, tenemos que estar en autoobservación, tenemos que estar en vigilia, para poder observar el ego que se manifiesta y nos manipula a cometer los errores, y también para estar en la suficiente autoobservación para evitar esos accidentes. Partiendo de esta breve explicación, entonces vamos a analizar y vamos a estudiar qué es esto del ego. ¿Qué es esto de la personalidad que nos fascina, que puede generar que tengamos accidentes? ¿Y qué es la esencia, qué es la conciencia, cómo se activa para poder trascender hasta nuestro propio destino? El ego es una fuerza que habita en el interior de cada uno de nosotros. Esa fuerza nosotros la sentimos como los 7 pecados capitales. Es una fuerza que nos lleva a alimentar la pereza. Entonces uno siente una fuerza de dormir, una fuerza de no hacer nada. Existe otro tipo de ego, que es el fuego o el ego de la codicia, que nos lleva a estar detrás del dinero, conseguir cada vez más. Está el fuego de la lujuria, que actualmente es uno de los que mueve el mundo. Existe el fuego de la ira, el fuego del orgullo, el fuego de la gula, el fuego de la envidia. Entonces el ego son esas fuerzas, son esos deseos que habitan dentro de cada uno de nosotros. Y por eso una de las mejores formas para identificar el proceso de los defectos psicológicos pues es aprendiendo a observar esos deseos, porque todos nuestros defectos son deseos y tenemos que aprender a observarlos y a eliminarlos. A estos defectos psicológicos se les ha dado varios nombres. Por ejemplo, en algunas culturas se les conocía como los demonios rojos del Set,
La psicología los llama agregados psíquicos. En este curso de conocimiento de sí mismo los vamos a llamar los yoes o el ego. Han tenido diferentes sinónimos a lo largo del mundo, pero acá lo que nos debe interesar es entender que son esas formas de ser que cada uno de nosotros tenemos y que podemos llegar a eliminar. Hablemos de algunas cosas del ego, algunas cosas de nuestros defectos psicológicos. Lo primero que vamos a estudiar es que estos defectos están en la quinta dimensión. La quinta dimensión es el mismo mundo emocional y el mismo mundo mental. Por eso, nosotros al tener, por ejemplo, tristeza, podemos experimentarlo a nivel emocional y hasta pensar en la tristeza. Podríamos tener una fachada de sonrisa en la tercera dimensión, pero en los mundos internos, en el mundo mental y en el mundo emocional, podemos estar sufriendo de esa situación, de ese desengaño. Tenemos ganas hasta de llorar, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque eso vibra en la quinta dimensión, en el mundo mental y en el mundo emocional. Estos defectos fueron creados hace millones de años y fueron creados a través de la fornicación. Cuando se llegó al orgasmo o la eyaculación, las 7 virtudes del alma cayeron y terminaron convirtiéndose en lo que hablamos anteriormente, que son esos 7 pecados capitales. Y en la medida en que hemos seguido viviendo, pues a través de las impresiones no transformadas, estos defectos han venido engordándose. Las impresiones no transformadas es la información que entran por los 5 sentidos que empiezan a alimentar cada vez más estos defectos. Por ejemplo, ya tenemos el defecto de la lujuria, pero a través de la vista, de los videos, de la pornografía, esta lujuria sigue alimentándose y cada vez que derramamos la energía sexual, pues cada uno de estos defectos empieza a crecer cada vez más. Cada uno de estos defectos psicológicos, ya sea de pereza, de codicia, de lujuria, de orgullo, de ira, traen sus cuentas de existencias anteriores. Esto lo que quiere decir es que ya cada uno viene con sus deudas por pagar y también con sus citas por cobrar. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en la existencia anterior tuve una pelea con una persona a golpes a causa de dinero, en esta existencia ya está esa cita y es muy probable que nos volvamos a encontrar con esta persona, volvamos a hacer negocios en esta existencia, ahí se van a activar todos los yoes de la codicia, todos los yoes del engaño, todos los yoes de la ira y van a volver a cumplir esa cita. Y así tenemos citas con la pereza, tenemos citas con el orgullo, tenemos citas lujuriosas y es importante que nosotros aprendamos a eliminar cada uno de estos defectos psicológicos. Podríamos ir profundizando un poco más sobre este tema y darnos cuenta que así como tenemos defectos muy viejos, recuerden que los defectos viejos son estos 7 pecados capitales de los que estábamos hablando anteriormente: la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la envidia. Bueno, los 7 pecados capitales son los defectos más viejos, pero así como tenemos estos 7 defectos capitales, también tenemos defectos nuevos. ¿Cuáles son nuestros defectos nuevos? Bueno, estudiémoslos. Existen defectos nuevos, como por ejemplo las diferentes redes sociales que actualmente nos pueden volver esclavos. Está, por ejemplo, los defectos cineastas, los defectos de determinada marca, los defectos que de pronto son hinchas de fútbol o de algún deporte de la actualidad. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de estos defectos nuevos, estos 7 pecados capitales empiezan a alimentarse. Acá lo que debemos entender con relación a este proceso del ego es que todos, absolutamente todos los defectos pueden ser eliminados. Y hay 2 formas de eliminar los defectos. La primera forma es que nosotros lo hagamos de forma voluntaria. Todos nuestros deseos, todos nuestros defectos pueden ser eliminados.
De forma voluntaria vamos a necesitar aprender la técnica de la muerte psicológica. La muerte psicológica es el proceso en el cual nosotros tenemos que aprender a autoobservarnos, es el primer paso. Autoobservarse consiste en dirigir la atención hacia lo que pensamos, hacia lo que sentimos y hacia lo que deseamos, porque ahí es donde se manifiesta el ego. Una vez nosotros hemos observado el defecto que, vamos a poner un ejemplo, llegamos a un lugar, vemos a una mujer muy bonita, si uno está en autoobservación, que es ese primer paso, entonces uno descubre en la parte emocional un estado de enamoramiento, puede observar en el centro instintivo un estado de morbo, de lujuria, y la mente empieza a pensar cosas lujuriosas o puede decir de forma razonativa, uy, qué mujer tan linda. Cuando uno descubre eso a través de la autoobservación, tiene que pasar al segundo paso. Este segundo paso es enjuiciar el defecto psicológico. Enjuiciarse es que uno se haga consciente que esa emoción, ese deseo y ese pensamiento es equivocado. Es el ego de la lujuria, es el ego del adulterio, porque esta persona posiblemente esté casada, tenga su pareja, o nosotros de pronto tenemos nuestra pareja. Entonces, cuando uno se hace consciente que esa emoción o ese deseo es equivocado, ya estamos listos para poder eliminarlo. Para poder eliminarlo, tenemos que hacer la petición a la Madre Divina, decir mentalmente, Madre Divina, elimíneme este yo. Y la Madre Divina acudirá a eliminar el defecto. Cuando se elimina el defecto, vamos a recuperar esta esencia, de la cual hablaremos posteriormente, la cual está cargada de luz y de fuego. La luz es la sabiduría, en este caso empezaríamos a tener sabiduría sobre el adulterio, sobre la lujuria, y fuego. El fuego está relacionado con la voluntad o la capacidad de hacer. Entonces, si ustedes quieren seguir profundizando sobre estas técnicas de la muerte psicológica, acá en el curso vamos a aprender todo lo relacionado a estas prácticas de la muerte psicológica y de la muerte en marcha y la muerte reflexiva. Si no eliminamos los defectos de esta forma, porque así mismo podemos hacer con la pereza, podemos hacerlo con la codicia, con los miedos, con los apegos. Si nosotros empezamos a eliminar todos los defectos, vamos a recuperar toda la esencia, ese es el objetivo. Pero si no lo hacemos de esta forma, terminadas las 108 existencias que nos dan como plazo para eliminar el ego, si no se eliminan dentro de esas 108 existencias, vamos a tener que bajar por las infradimensiones o por lo que también se le conoce como los círculos dantescos, en los cuales hablamos en la conferencia número 9. Cada defecto tendrá que morir en su ley. Lastimosamente, cuando pasamos por este proceso tan doloroso que es el mismo infierno, toda la esencia o toda la sabiduría que estaba atrapada en el ego se pierde. Entonces, eso es lo que vamos a hablar con relación a lo que es el ego. Ahora estudiemos un poco sobre lo que es la personalidad. ¿Qué es esto de la personalidad? Ya que muchas veces confundimos la personalidad con nuestra conciencia. La personalidad es un vehículo energético que sirve para que nuestros defectos psicológicos se manifiesten. Esta personalidad también se le conoce como nuestra forma de ser. ¿Cómo soy yo ante la sociedad? Fíjense ustedes que cada uno de nosotros tiene una fachada, una forma como quiere que lo miren la gente a nivel personal, en la personalidad, en la sociedad. Por ejemplo, una persona, un ejecutivo, siempre a nivel de la personalidad quiere que lo vean bien vestido, como una persona exitosa, respetuosa. Entonces, esa es su personalidad, es esa máscara que le pone a los demás. Es como quiere que lo recuerde la sociedad. Pero una cosa es esa máscara, que es la forma de ser, los gustos, y otra cosa es el ego, porque esta persona puede ser muy ordenado, muy pulcro en su vestir, pero en la intimidad se pueden manifestar defectos psicológicos que no quiere que nadie se dé cuenta.
o que simplemente determinadas personas a las que les tiene determinada confianza deja manifestar. Entonces, esa es la personalidad, es esa fachada, esa careta que muchas veces está compuesta por defectos buenos. Pero bueno, vale la pena que estudiemos un poquito esa personalidad porque esa personalidad no es la conciencia. Cuando nosotros somos pequeños, no tenemos personalidad. Apenas nacemos, nuestro 3% está dentro de nosotros mismos y el ego no puede entrar. La razón es porque si la personalidad no se crea, nuestros defectos psicológicos no pueden entrar en la máquina humana. Eso es bueno que nosotros lo sepamos. Pero posteriormente, a través de la imitación, nosotros empezamos a imitar los comportamientos de los demás. Entonces empezamos a copiar la forma como nuestros padres se comunican entre ellos, empezamos a copiar el acento que ellos tienen, empezamos a copiar el idioma, empezamos a copiar el tipo de religión, empezamos a copiar todo lo relacionado al entorno en el que nos empezamos a rodear y poco a poco, a través de esa información que vamos absorbiendo, se empieza a crear nuestra propia forma de ser. Si vemos, por ejemplo, que nuestros padres están siempre mirando la televisión y mirando el celular, el niño imita ese comportamiento y permite que determinados defectos empiecen a entrar a través de la televisión, a través de los celulares, a través de las redes sociales, y el niño empieza a crear esa personalidad. Y así se va a ir desarrollando, va imitando las cosas del colegio, de sus amigos, de sus familiares, y aproximadamente cuando ya se tiene 7 años, el niño ya ha creado su personalidad, su forma de ser, ya tiene registrado qué debe hacer en la sociedad, que lo importante es estudiar, lo importante es ser mejor en determinado deporte, todo lo relacionado con la competencia, y el niño crea esa famosa personalidad. Pero fíjense ustedes que no solo vamos a ver la imitación, sino que también la personalidad se va a robustecer a través del lugar donde nació, también el idioma, el estrato social también va a estar muy relacionado. Si el niño va a nacer en una ciudad o en el campo, entonces él va creando esa forma de ser. Hasta que después la persona cree y piensa que todo lo que ha copiado de la sociedad, eso es uno, pero la realidad es que no. Eso simplemente es la fachada, es la máscara que la sociedad nos hace creer que somos, porque lo que nosotros verdaderamente somos es la esencia, es el espíritu, es algo más profundo. Y por eso cuando la esencia quiere manifestarse, va a tener que luchar fuertemente contra todas las cosas de la personalidad y ahí va a haber una lucha muy fuerte. Miremos lo siguiente. Una de las consecuencias más fuertes del proceso de la personalidad es que nos fascina con el mundo. Nos hace pensar que lo importante es el dinero, lo importante es tener una casa, un buen carro, lo importante es viajar. Si tú no has salido del país, eres un fracasado. Si no has terminado tus estudios, si no has hecho el posgrado, si no has logrado determinada meta financiera, eso es un fracasado. Entonces, fíjense ustedes cómo nos fascinan las cosas de la personalidad. Si no ayudas a tu familia, si no ayudas a tu madre, si no ayudas a tus hermanos, eres un fracasado. Entonces, la personalidad nos fascina y nos empieza a hacer buscar metas falsas. Recuerden que la esencia no vino a cumplir ese tipo de metas y empieza a hipnotizarnos y nos empieza a robar el tiempo para las cosas de la conciencia. Si nosotros empezamos a observar esta personalidad, descubriremos que hay dos tipos de personalidades. Hay una personalidad pasiva y hay una personalidad activa. Hablemos de cada una de ellas. La personalidad activa es aquella que está al servicio de los defectos psicológicos. Cuando, por ejemplo, el defecto tiene pereza, la personalidad busca excusas para que alimentemos la pereza.
Si por ejemplo la personalidad quiere alimentar la lujuria, perdón, el ego quiere alimentar la lujuria, la personalidad busca excusas, busca sonrisas, busca cómo coquetear para que se pueda dar esa conquista. Si el defecto tiene ira, la personalidad busca la forma para poder desquitarse. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar la personalidad activa. Pero la personalidad pasiva es diferente. La personalidad pasiva se logra activar cuando nosotros empezamos a entrar en ese estado de autoobservación. Cuando empezamos a autoobservarnos, empezamos a observar al deseo, empezamos a observar nuestra personalidad. Y ese estado de discernimiento es lo que es la personalidad pasiva. Cuando se manifiesta el defecto del orgullo, de pronto se siente herido. Si la persona tiene activa esa personalidad pasiva, pues en ese momento es cuando la persona analiza y dice, esto que estoy sintiendo es mi orgullo herido. El que le permite discernir sobre la manifestación del ego es ese estado pasivo de la personalidad, y ahí es cuando puede pasar al proceso de la muerte psicológica. Si nosotros aprendemos a autoobservarnos, vamos a empezar a diferenciar esas cosas de la personalidad, de nuestra falsa personalidad, esa necesidad de sobresalir en la sociedad, que son cosas de la personalidad, y también vamos a poder observar el ego y vamos a poder autotransformarnos. Y esto nos empieza a dar cabida para que empecemos a hablar un poco sobre lo que es la esencia. La esencia es lo que verdaderamente somos. Es nuestra parte espiritual. Nosotros no somos esa careta que le proyectamos a la humanidad, pero tampoco somos esos diablos, esos defectos psicológicos, tampoco somos eso. Nosotros somos algo más profundo, y es el espíritu. Ese espíritu tiene un objetivo, y ese objetivo es alcanzar el estado de autorrealización. Autorrealizarse quiere decir coger cada uno de estos defectos psicológicos que tenemos: pereza, codicia, envidia, lujuria, timidez, lástima a sí mismo, aberraciones sexuales, vicios, etcétera. Coger cada uno de estos defectos y eliminarlos. Ese es uno de los objetivos. Y además de eso, coger esa falsa personalidad y destruirla. Ese es el objetivo de la esencia. Y no va a descansar hasta que alcancemos ese estado de conciencia. Cuando nosotros éramos niños, apenas recién nacimos, nuestra esencia, ese 3% de conciencia, estaba despierto. Y aunque de pronto no lo recordemos, aunque sé que algunas personas sí lo alcanzan a recordar, en ese momento, con la conciencia despierta, podíamos recordar nuestras vidas pasadas y sabíamos cuál era el objetivo de nuestra existencia. Pero lastimosamente, a través de la imitación, empezamos a fascinarnos con las cosas del mundo, y poco a poco se nos fue durmiendo esa esencia hasta que en este momento está completamente dormida. Cuando empezamos a interesarnos en las cosas del despertar de la conciencia, esa esencia vuelve a despertarse. Y una vez se empieza a despertar, entonces va a buscar ese propósito, ese objetivo de despertar y de liberación. ¿Qué le interesa a la esencia? A la esencia lo único que le interesa es practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son los trabajos objetivos que nos pueden llevar a alcanzar esa liberación. Estos 3 factores son la muerte psicológica, que es el ejercicio que comentábamos de empezar a autoobservar la pereza, la codicia, la envidia, juzgarla y empezar a eliminarla con la petición a la Madre Divina: Madre Divina, mátame este yo de la pereza; Madre Divina, elimíname este yo de la lujuria, este yo de la envidia, este yo de la crítica. Entonces, eso es lo que busca, porque a eso fue que vino. La esencia también vino a hacer el trabajo del nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual consiste en las prácticas de la transmutación sexual.
busca crear estos cuerpos existenciales. No le importa si de pronto la pareja tiene determinada forma, determinada edad, determinado estudio, determinado nivel social. No, le importa a la personalidad. A la esencia lo único que le interesa es crear estos cuerpos. Y de igual forma, a la esencia de ese espíritu lo único que le interesa es enseñar y transmitirle este conocimiento a los demás. Y si tenemos claro estos tres factores de la revolución de la conciencia, vamos a poder darnos cuenta los conflictos que va a tratar de generar la personalidad para que nosotros no hagamos este trabajo. La personalidad no va a querer que nosotros bajemos la cabeza para vencer el orgullo. No va a querer que trabajemos la codicia. Con relación a la lujuria, la personalidad va a querer una pareja de determinada forma, de determinado prototipo. Y estas son cosas del ego. Por ejemplo, a la esencia muchas veces nos va a pedir que empecemos a enseñar este conocimiento a la humanidad, pero las cosas de la personalidad, el dinero, los negocios, la misma familia nos lo va a impedir. Y por eso se hace necesario que empecemos a hacer este trabajo de eliminar la personalidad, salir de esa fascinación para poder hacer este trabajo. Ya para terminar, analicemos diferentes ejemplos de cuándo se manifiesta el ego, cuándo se manifiesta la personalidad y cuándo se manifiesta la esencia. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos en nuestra casa, estamos descansando, de pronto golpean la puerta de la casa y en ese momento nosotros sentimos en nuestro interior el ego, cómo quiere quedarse acostado, cómo hasta reniega uno diciendo, ¿quién llega a molestar a esta hora? ¿Por qué no respetan que uno está tranquilo? Entonces ese es el ego manifestándose en ese momento, pero después abrimos la puerta y nos ponemos la personalidad y decimos, hola vecino, ¿cómo está? Qué bueno verlo por acá, porque hace tanto no me visita. Entonces fíjense ustedes cómo en ese momento ahora nos ponemos la personalidad. Pero ¿qué haría la conciencia? Pues la conciencia, si está en acción, puede observar al ego, las sensaciones de emoción, de egoísmo, de pereza, de ira, y cada una de esas sensaciones puede empezar a, Madre Divina, elimíname esta emoción, Madre Divina, elimíname esta ira, Madre Divina, mátame este egoísmo. Pero de igual forma, ve la personalidad, ve ese qué dirán, ve esa fachada y también puede empezar a eliminar, Madre mía, elimíname este detalle de la personalidad. Y acá empezamos a ver cómo empezamos a practicar este factor de la muerte psicológica en busca de la liberación de nuestra propia conciencia. Si nosotros estamos en autoobservación, podemos ver a cada momento estos detalles del ego, de la personalidad y la esencia. Nos invitan a hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad. En ese momento podemos observar cómo el ego no quiere hacerlo. La personalidad empieza a decir, pero es que tengo que trabajar, tengo que ir a cuidar a los niños, tengo una cita con mi familia, un cumpleaños, pero la esencia en busca del sacrificio por la humanidad observa ese deseo que no quiere, ve las cosas de la personalidad y las trasciende y hace los trabajos del sacrificio por la humanidad. Entender estos temas es muy clave para lograr despertar nuestra conciencia y salir de esa matrix, salir de la fascinación de las cosas de la personalidad. Los voy a dejar con esta pequeña frase. Debemos volvernos reflexivos y saber diferenciar cada acto y también identificar cada actor, cada defecto psicológico. Darnos cuenta en qué momento es que se manifiesta ese ego, en qué momento es la personalidad impidiendo que nuestra conciencia se manifieste y de esta forma poder avanzar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Les recuerdo, la próxima conferencia será la observación de sí mismo. Va a ser clave para poder profundizar sobre este tema. Y también acá los quiero dejar con nuestras redes sociales por si de pronto quieren comunicarse con nosotros en cualquier momento.
Les deseo una feliz tarde, una feliz noche. Hasta pronto.